Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender un asunto que el hombre, la humanidad, no ha entendido en toda su historia en realidad. ¿Qué es la ley o quién es la ley? ¿Y qué relación o qué es lo que en realidad Dios durante toda la historia de la humanidad ha tratado de revelarse al hombre, ha tratado de ayudarlo a comprender al Adán, entendiendo la humanidad en Adán, sintetizado en el hombre Adán, ¿verdad? Para que el hombre deje de desconfiar, ¿verdad? Entendemos que el error de Adán fue desconfiar de Dios, Adán y Eva. Por lo tanto, que el hombre deje de desconfiar de Dios, que pueda entender ese tiempo de gracia, que lo pueda aprovechar para poder entender en qué consiste el error de desconfiar de Dios y qué significa esta gloria de Dios, la ley de Dios, el carácter de Dios. Todas esas cuestiones son sintetizadas en una sola cosa, y es la misma presencia de Dios en este templo. Cuando tenemos la presencia de Dios en este templo, tenemos la ley, tenemos un carácter semejante a Dios, tenemos la conformidad con la voluntad de Dios, como Dios nos creó, como Dios espera que nosotros vivamos, elijamos primero, entendamos, elijamos y vivamos en su reino. No es fácil de explicar todo esto, por eso me cuesta poder sintetizar lo que en realidad vendrá a explicarnos esta reflexión. Necesitáis entender y necesitamos entender que Dios no podía explicarnos de manera directa todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el enemigo hizo una propuesta de un otro mundo, una alternativa al reino de Dios. Por lo tanto, Dios le dio tiempo y oportunidad para que pueda explicar esto. Por esto, Dios no interviene de manera directa en cuanto a nosotros, tampoco lo hace el enemigo, ¿verdad? Sino que Dios trata de ayudarnos, conducirnos en este camino progresivo con su espíritu a través de toda la verdad, para que podamos entender el conflicto y que nos lleve o que nos traiga, ¿verdad?, en la misma posición en la cual estaba Adán cuando tenía que haber elegido, o eligió, mejor dicho, desgraciadamente de manera equivocada, pero tenía que elegir entre Dios o creer al enemigo de Dios. Pues en esta misma posición tenemos que llegar nosotros a comprender. En esta ocasión, Dios nos deja elegir porque ya vivimos, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, el hombre ha de entender cuál es el planteamiento de Dios en cuanto a su reino, cómo gobierna Él en su reino, y si consideremos oportuno, elijamos y estemos con Él. Eso implica también una experiencia, porque no podemos entrar en el reino de Dios solo por palabra, sino que esto implica una experiencia personal, ¿verdad? Es lo que tratará de decirnos esta reflexión. Trato de colocar la imagen, el cuadro, la coyuntura, para que podamos entender qué es lo que trata de decirnos Dios. Por eso, tratamos esta reflexión y en el marco de esta reflexión también vais a ver que he traído textos adicionales
para poder comprender de qué nos habla Dios, a dónde nos quiere llevar Dios. Y todas las reflexiones que han pasado, estábamos hablando de la boda del Cordero, de cómo se llega ahí, ¿verdad? Todos estos asuntos, tenemos que entender quién es el remanente y por qué es tan especial, o qué es, o quién es que lo hace especial, ¿verdad? Esta reflexión tratará de ayudarnos a comprender esta realidad. Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada Cristo, la personificación de la ley. La personificación de la ley. Vamos a ver qué es lo que nos trata de decir. Os advierto que no es una reflexión fácil. Requiere de la presencia de su Espíritu, requiere de profundidad, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Jesús dijo: no pensé que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. En otras palabras, lo que Cristo trata de decir, ¿cómo voy a destruir la ley? Cuando habla de la ley se refiere a todo el Evangelio, porque todo el Evangelio sintetizado, ¿qué es lo que trata de decir? Ama a Dios, ama a tu prójimo. Cuando se refiere a la ley, habla de todo el Evangelio, de toda la Biblia, ¿verdad? De una así dice Jehová, tal como Cristo, y lo vais a ver, lo vamos a ver a través de la reflexión, que hace referencia a esto, ¿verdad? Por lo tanto, no puede Cristo destruir lo que él mismo ha transmitido a través de los profetas, ¿verdad? Sino más bien vino a cumplir, a tratar de explicarnos, de ayudarnos a entender de qué nos habló, a dónde nos quiere llevar, ¿verdad? Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿De qué está hablando? De todo el Evangelio, ¿verdad? Hasta que todo se cumpla. Y necesitamos entender que está hablando de todo el Evangelio, no solamente de los 10 mandamientos, porque al fin y al cabo vais a ver que no está hablando de los 10 mandamientos, porque aquí nos habla de Cristo, la personificación de la ley, que es precisamente eso lo que nos trata de explicar, ¿verdad? De Cristo se escribió: Él magnificará la ley y la hará honorable. Hay que entender bien de qué está hablando, ¿verdad? Por eso os he dicho que necesitamos profundidad, necesitamos tratar de entender con mayor profundidad lo que trata de explicar, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Y fijaos lo que dice: vivió la ley. No trató de obedecer, sino él experimentó la ley. Y tratará de ayudarnos a comprender de qué nos habla, qué es eso, ¿verdad? Vivió la ley a la vista del universo celestial, porque recuerden que el conflicto empezó en el cielo y hasta la cruz, todo el cielo estaba expectante, tratando de entender de qué estará hablando Lucifer. ¿Qué es ese Espíritu de Dios, esa ley que no es buena, que no son libres, ¿verdad? Todo el cielo estaba expectante. Por lo tanto, Cristo viene haciendo una demostración de cómo se manifiesta la ley. ¿Qué es esa ley, verdad? Dice: vivió la ley a la vista del universo celestial, a la vista de los mundos no caídos y a la vista de los hombres pecadores. En esta tierra desempeñó su misión y cumplió su oficio, y mediante la obediencia a la ley de Dios. Pero aquí tenemos que pararnos un segundo y preguntarnos: ¿vimos alguna vez a Cristo teniendo algún cuidado especial? Ay, no tengo que mentir. Ay, no tengo que matar. Ay, no tengo que robar. O tengo que adorar a Dios. O ¿vimos en el hombre Cristo Jesús esa inquietud? No. Ahora vamos a ver
de por qué, cómo se obedece esta ley. Porque es justamente eso lo que trata de explicarnos y es justamente eso lo que el hombre, desde el mismo Sinaí, no comprendió. Dijo, nosotros obedeceremos. Pero no entendimos quién es la ley, cuál es su principio activo, ¿verdad? Dice, dio testimonio de todo su carácter, y ahora vais a ver la misma presencia del Espíritu Santo, la ley, el carácter, en el fondo estamos hablando de lo mismo, en el fondo, ¿verdad? A la última expresión, y lo vamos a entender, ¿verdad? ¿De qué os hablo? Demostrando al mismo tiempo que sus preceptos podían ser perfectamente obedecidos. Y necesitamos entender esta realidad, porque hemos peleado con esta realidad una y otra vez sin comprender en el fondo de qué nos está hablando. Dice, por medio de su gracia, de su espíritu, de su presencia, el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Por cada hijo e hija de Adán. Dice, esto es bueno y agradable a los hijos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y fijaos dónde coloca el acento, porque lo vimos en la reflexión anterior, la visión de Miller, en el conflicto de los siglos, en el último mensaje, todo está ligado a la verdad pura sin contaminar. Y fijaos lo que dice aquí. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven. ¿Cómo que se salven? Pues necesitamos entender esto. Dice, y lleguen al conocimiento de la verdad pura, sin contaminar. Y esto es clave, ¿verdad? Dice, porque hay un solo Dios. Esto es verdad pura, sin contaminar. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Otra verdad pura, sin contaminar, y esto nos tiene que decir algo, alguna doctrina que no comprende esta realidad. Hay un solo Dios, el Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y esta es una verdad que al no comprender, al no aceptar, quiere decir que estamos contaminados, desprovistos de la presencia de Dios. Necesitamos comprender. No voy a acentuar más este asunto, pero cuando nos habla que tenemos que llegar al conocimiento de la verdad, toda la verdad pura sin contaminar, ¿os dais cuenta de lo que está hablando? ¿Dónde coloca el peso? Está hablando de la divinidad. ¿Quién es la verdadera divinidad? Y viene y pone los puntos sobre los íes, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por qué Cristo Jesús es hombre? Porque Él, uno igual a Dios, se dio a sí mismo en rescate por nosotros, ¿verdad? Para que se diera testimonio a su debido tiempo. Habrá que preguntarse, ¿cuál sería este debido tiempo? Quizás ahora, al final, que su pueblo, el último remanente, la última generación, ha de ser purificado, santificado en toda la verdad en el día de la expiación. Recalco esto porque hay que ir a estudiar la historia de los pioneros. Ellos tenían que ser la última generación. Si no hubiesen cometido el error de 1888 y si en 1888 hubiesen aceptado
el mensaje, ¿hubiesen ido al cielo? Sí. ¿Creían la doctrina de la Trinidad? Todo lo contrario. Por lo tanto, ¿estaba Dios de acuerdo con lo que creían? Sí. ¿Y por qué hemos caído nosotros? Porque hemos caído de esta fe en realidad. Por eso es tan importante comprender la verdad pura sin contaminar, ¿verdad? Y vio que no había hombre y se asombró de que no hubiera intercesor, por eso su brazo le trajo la salvación y su justicia, lo sostuvo, y busqué entre ellos un hombre que hiciera el cerco y se pusiera en la brecha delante de mí por la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo encontré. Dice, el Señor Jesús era el único que podía llenar el vacío. ¿Y por qué Jesús era el único? Porque, aparte del Padre, Cristo era el único ser uno igual a Dios. No había nadie más. Por lo tanto, Jesús era el único que podía llenar ese vacío y volver a unir al hombre con Dios, ¿verdad? Y restaurar el cerco de la ley de Dios, porque la ley de Dios fue puesta en cuestión. Pero cuando entendemos qué es la ley, porque eso es lo que tratará de explicarnos, que es una transcripción del carácter de Dios, es decir, es el carácter de Dios en realidad, ¿verdad? Dice, no vino a abrogar la ley, sino a cumplir todas sus especificaciones. El Señor Jesús tenía una concepción de la ley, atentos, muy diferente a la de los escribas y fariseos, los rabinos y los saduceos, porque la concepción sobre la ley de los dirigentes de Israel era un concepto de justicia y no se trataba de una experiencia, de una conexión con el mismo Dios. No habían comprendido esto, aparte de que había Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Malaquías. Hay textos que hablan del día de la expiación y del final del día de la expiación. Sin embargo, los maestros de Israel de antaño y de hoy no han entendido en toda la profundidad este asunto. Por eso, en lugar de estar en la verdad pura sin contaminar, nuestra verdad está contaminada y es la causa por la cual hemos ido cayendo. Ellos habían corrompido la verdad con tradiciones y máximas, pensamientos, doctrinas, entendimientos de los hombres. Los símbolos que señalaban a Cristo habían sido pervertidos. ¿Podemos entender dónde está el problema? En la verdad contaminada. Este es el problema del hombre. No comprende la verdad pura sin contaminar que Dios trata de transmitir. Y que alguien está haciendo una obra de contaminación de la verdad, de modo que al no tener la verdad, estamos desprovistos de la presencia de Dios, de su Espíritu, ¿verdad? Los símbolos que señalaban a Cristo habían sido pervertidos. Se dedicaron a una ronda de ceremonias que estaban desprovistas de virtud porque estaban desprovistas de vida. No entendieron que la ley es una experiencia, es estar conectado con Dios. La pregunta clave es, ¿y cómo se hace esto? ¿Sabes? Estuve reflexionando sobre esto y no paré hace tiempo que no paro darle vueltas a la expresión que ocurre en la visión de los dos tronos, en donde el pueblo de Dios pide a Dios el Espíritu Santo, pero en lugar de recibir el Espíritu Santo, recibe un espíritu extraño. Yo
yo seguía preguntándome, pero ¿por qué Dios permite esto? Sabéis, queridos, una y otra vez la verdad, el Evangelio, nos habla que nosotros tenemos que ser santificados en toda la verdad. Pero que esto es una experiencia, porque de eso nos está hablando, ¿verdad? Esto es una experiencia. Por lo tanto, nosotros no pedimos, o sea, los auténticos hijos de Dios no piden el Espíritu Santo, sino que se llenan de él. ¿Cómo? Santifíquese en toda la verdad. ¿Comprendéis? Y en este proceso nos llenamos del Espíritu. En este proceso se forma nuestro carácter. Porque, y tiene toda la lógica del mundo, pensemos, cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo es como una especie de milagro, ¿verdad? Y esto ya de por sí implicaría la falta de este proceso de entendimiento, la falta de esta experiencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitaba Adán comprender para poder confiar en Dios? Comprender qué es la ley de Dios, lo mismo que los seres celestiales. Ellos no habían vivido otra experiencia más que la que de manera natural experimentaban, es decir, amaban, servían, ¿verdad? Hasta que la controversia apareció. Por lo tanto, los hijos de Dios no piden el Espíritu, sino que a través del entendimiento son llenados del Espíritu. Se forman en ellos este carácter. Lo vamos a ver, ¿verdad? Necesitamos entender estas realidades. Y esta puede ser, y creo que es, la respuesta de por qué cuando los hijos de Dios piden el Espíritu, el enemigo se intromete por medio. Porque el proceso de estar llenados del Espíritu, de tener ese carácter que tanto necesitamos para llegar a la boda del Cordero, para ser recibidos en la boda del Cordero, lo vamos a través de textos, verlos, pero quiero colocarlos en el contexto correcto, mis queridos hermanos, para poder entender la amplitud de todo esto de lo que nos está hablando Dios cuando se refiere a su ley, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué significa en realidad? Y lo que significa es una experiencia y no es un milagro. Aunque pueda parecer que sí, en realidad no es un milagro. Porque eso nos como digo yo, desbarataría toda esta experiencia, todo este proceso de comprensión para poder hacer una elección. Nosotros tenemos que elegir, confiar en esta ocasión plenamente de Dios. Y ahí se dará el decreto divino y seremos llenados, sellados eternamente para el reino de Dios. Por eso trato de explicaros todas esas realidades, mis queridos hermanos, porque no es fácil comprender. Es la pelea de mi vida en realidad. Os he contado de esto, ¿verdad? En multitud de ocasiones, tratando de entender cómo llegamos nosotros a ser santificados. ¿Qué es ese proceso? ¿Verdad? Y esto he peleado con Dios a través de la palabra, ¿verdad? De entender. Y esto es lo que trato de ayudaros también a vosotros, que podáis entender. A veces, ayer tuve una conversación con un hermano mío, a veces queremos tratar de explicar las cosas a la gente a nuestra manera. Pero desgraciadamente no entendemos que este proceso y esta obra, en todas sus facetas y en todas sus dimensiones, cuando digo esto me refiero a través de todos sus hijos e hijas, en donde Cristo, a través de su Espíritu, se manifiesta, da a conocer la palabra, ¿verdad? A veces nosotros queremos ser todos como las mentes más elevadas y no entendemos que esta fue la clave de cómo nos ganó el enemigo en realidad.
porque no se trata de el lenguaje, no se trata del conocimiento, no se trata de tener situación, riqueza, posición, no se trata de esto. Estos son estandartes de este mundo. De lo único que se trata es estar conectado con Cristo, y Cristo ahora y en la eternidad se manifiesta a través de cada uno de sus hijos e hijas, de su personalidad, de este carácter construido por su espíritu, se manifiesta de todas las formas en cuanto seres hay en el universo posible. Porque Él respeta nuestra individualidad, nuestra personalidad. Él se manifiesta, y esto lo podemos ver a través de todos los profetas a lo largo de todo el Evangelio. Hay todo tipo de caracteres, ¿verdad? Y personalidades. Y Dios utilizó el carácter y la personalidad de cada uno de ellos. Y en cada uno de ellos hay un proceso progresivo, silencioso, despacio, pero seguro, de crecimiento, de comprensión, de discernimiento, hasta llegar a la estatura de Cristo, a esta plenitud del Espíritu, a ese carácter semejante a Cristo. Los símbolos que señalaban a Cristo habían sido pervertidos, se dedicaron a una ronda de ceremonias que estaban desprovistas de virtud porque estaban desprovistas de vida, del Espíritu, ¿verdad? De este proceso. Cualquier forma, cualquier símbolo externo, y estáis atentos de lo que nos habla, queridos, traten de ir todo lo profundo que podáis, tratando de entender de qué habla Dios. Cualquier forma, cualquier símbolo externo, si no está motivado por la santidad y la verdadera bondad, no es más que una burla. ¿Qué es lo que trata de decir? De hecho, necesitamos entender que en el día de la expiación, Dios no mira las acciones, sino qué ha iniciado esa acción. Porque muchas veces, y lo he visto en muchísimas ocasiones, queremos aparentar que estamos haciendo actos de bondad, pero el propósito es vanagloria personal, resaltarnos a nosotros mismos de quiénes somos y qué hacemos. Pues Dios mira el inicio, la intención primaria de toda nuestra acción, y no lo aparente, lo visible, ¿verdad? Esto es lo que trata de explicarnos aquí Dios. Cualquier forma, cualquier símbolo externo, acción externa, ¿verdad? Si no está motivada por la santidad y la verdadera bondad, ¿de qué está hablando? De la presencia del Espíritu, de una mente convertida, consagrada, porque está hablando de santidad, está hablando de verdad pura, sin contaminar, está hablando del amor. Si no está motivada por la misma presencia de Cristo, su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y la verdadera bondad, dice, no es más que una burla, porque en realidad es la acción de un otro espíritu y no la de Cristo. Y muchas veces aparentamos ser lo que no somos en el fondo. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu sobre todas las cosas. La verdadera bondad, la verdadera obediencia a Dios, no necesita del espectáculo externo ni del desfile.
¿Comprendemos? La piedad vital se revelará sin un gran esfuerzo de exhibición, tratando de hacer, como la llamo yo, política o ser políticamente correctos, pero no son acciones que vienen por la obra del Espíritu, por la obra de Cristo. No son sinceras, no son honestas, porque estamos tratando de parecer lo que no somos. Eso es lo que está diciendo. Son acciones que vienen de nosotros, de nuestra mente, de un espíritu que nos engaña. Y no es de Cristo. Eso es lo que trata de explicar. Es que es la manifestación de Cristo a través de nosotros. Somos así. Hemos experimentado la ley, la presencia de Cristo, ¿verdad? Se forma en nosotros este carácter puro, sin engaño, sin mentira, sin contaminación. Dice, la vida espiritual se manifestará por medio de la transformación del carácter en aquel que posee el poder divino que obra la santificación. ¿Comprendéis cómo de profundo es este asunto? ¿Comprendéis dónde está la clave? ¿Y cómo podemos tener ese poder divino? Solo en este proceso de estudio, de comprensión de la verdad pura, sin contaminar. Al mismo tiempo, esta ley forma un carácter porque entiendo que mentir no es una opción, robar no es una opción, matar no es una opción, querer lo de mi hermano no es una opción. Y cuando entiendo la realidad, me consagro a Dios, me someto a Él. Le pido que haga su voluntad, tanto el querer como el hacer. Pero no es una acción mía, sino de Él, porque entiendo quién es Él, la personificación de la ley. Cristo en mí, mi justicia. La vida espiritual se manifestará por medio de la transformación del carácter en aquel que posee el poder divino que obra la santificación. Un nombre para vivir y ninguna actividad vital, dice, que sea consecuencia de la presencia del Espíritu, ¿verdad? Dice, es una contradicción. Es una contradicción, pues la muerte está ahí. Espero que podáis entender la sutileza de cómo nos engaña el enemigo para estar desprovistos de ese poder divino, que lo es todo para nosotros. Jesús dijo de sus seguidores, vosotros sois la luz del mundo. Deben brillar en medio de la oscuridad moral, de las verdades contaminadas por el enemigo, ¿verdad? Esta es la oscuridad moral. No haciendo largas oraciones para ser vistos por los hombres. ¿Entendéis dónde coloca el peso y el acento? Porque nosotros oramos, ¿y por qué hacen esta gente largas oraciones? ¿Con qué propósito? Para justificarse a sí mismos. Yo soy maestro de Israel, o el que fuera, ¿verdad? O no. Pero está en esta condición, haciendo largas oraciones para que le vean, para que le conozcan cómo ora, cómo se expresa, quién es. ¿Dónde está el peso? Sobre el hombre. ¿Y dónde está la obra del Espíritu? ¿Entendéis de lo que nos está hablando? Ni reclamando una posición elevada, porque cuando estamos reclamando una posición elevada, ¿qué es lo que estamos reclamando? El yo.
El yo ha de ser visto, el yo ha de ser considerado, el yo merece estar. Y si no está, sin el yo, la iglesia se muere. Espero que entendáis lo que quiero decir, ¿verdad? Y allí no está Cristo, queridos, porque en lugar de revelar las obras de Cristo, en silencio, tranquilidad, humildad, amor, servicio, estamos revelando las obras de una mente desprovista de la presencia de Cristo, que reclama el yo, ¿verdad? Ni siguiendo una larga, prescrita y tediosa ronda de ceremonias, dice, sino estando imbuidos del principio activo del amor a Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? El principio activo del amor a Dios. El Espíritu Santo es la misma naturaleza de Dios, es el medio, si queréis, la herramienta a través del cual se manifiesta el mismo Dios. Lo entenderéis enseguida, ¿verdad? Dice, el pueblo de Dios ha de brillar obrando las obras de Dios, las obras del Espíritu, ¿verdad? Con celo sincero, como hijos obedientes, mostrando seriedad y lealtad a Cristo, no siendo solo oidores, sino hacedores de sus palabras, pero para que esto ocurra, necesitamos tener el conocimiento de sus palabras, ¿verdad? Así dice Jehová. No si deben brillar obrando su salvación con temor y temblor, sabiendo que es Dios quien obra en ellos, tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Y aquí, más que nunca podemos entender las palabras, no soy yo el que hace estas cosas. Aquí podemos ver cómo el mismo Cristo revela este principio activo del amor, cuando el mismo Cristo dice, no soy yo el que hace estas cosas, sino el único Dios verdadero, el Padre, que habita en mí y se manifiesta. Este principio activo del amor, su espíritu en mí, eso es lo que está tratando de decir, ¿verdad? Y trata de revelarnos cómo ha construido Cristo su carácter a través de la verdad pura, sin contaminar. Así dice Jehová. Este es el camino a seguir. Por esto, Él es el modelo. Dice, los seguidores de Cristo son atraídos por Él y el Espíritu Santo les es impartido. ¿Qué es el Espíritu Santo? Porque lo vimos, ¿verdad? Es la vida, la naturaleza de Cristo, uno igual a Dios, que nos es impartido a nosotros, y nos lo dice, ¿verdad? Los seguidores de Cristo son atraídos por Él. Y el Espíritu Santo les es impartido. ¿Qué es la justicia impartida? Su Espíritu en nosotros. ¿Comprendemos? Cristo nuestra justicia. Y el Espíritu Santo les es impartido de modo que no son una masa de corrupción, sino que son como la sal, dan sabor, tienen obras sin hipocresía, sin el yo, sin egoísmo, sino que son obras de amor desinteresado, porque entienden que ellos o nosotros no somos más que vasos comunicantes. Recibimos de Él y damos. Esta es la expresión del amor. El amor no retiene, sino que se ofrece a sí mismo, siguiendo el modelo. Esto es lo que hizo Cristo. Se ofreció a sí mismo desde la fundación del mundo, ¿verdad? Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal pierde su sabor, está desconectado de Cristo, del Espíritu, de este Espíritu Santo, de la justicia impartida, ¿verdad? ¿Con qué sal hará? Entonces no sirve para nada, sino para ser arrojada y pisoteada por los hombres. ¿Entendéis qué somos nosotros? Vasos de barro llenados de aceite del Espíritu por Cristo. ¿Quién tiene valor? ¿El vaso o su contenido? ¿Comprendéis lo que trata de explicarnos? ¿Qué es la ley? Cristo, la personificación de la ley. La religión de los fariseos fue bien descrita por el término de la sal que había perdido su sabor. Habían perdido la presencia del Espíritu. ¿Pero por qué? Porque se contaminaron, queridos. De esto nos está hablando el Evangelio una y otra vez. Se contaminaron. Los fariseos, que amaban el honor de los hombres, ¿entendéis cómo empezó la contaminación? Igual que en el cielo. Empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Si no soy yo, estos no entienden. Estos no serán salvos. No tendrán la verdad. Si no soy yo. Los fariseos, que amaban el honor de los hombres, que amaban sus propias máximas, teologías, doctrinas, principios, entendimientos y tradiciones, hicieron ídolos de sus propias pequeñas especificaciones. ¿Qué hicieron? Contaminaron la verdad. Sabiduría de hombres. Y Dios no puede habitar en un vaso así. Y perdieron de vista las doctrinas, los principios de la Biblia, de lo que dijo Dios. ¿Comprendéis? Y la muerte espiritual fue la consecuencia. Ahora entendemos qué le ha pasado a la Odisea. ¿Por qué la Odisea ha caído? Porque estamos siguiendo doctrinas y principios de hombres y hemos perdido de vista las doctrinas, los principios de las Escrituras. Aún así dice Jehová. En su sermón de la montaña, Jesús presentó los verdaderos principios de la ley de Dios y despojó los preceptos de Dios de la basura de las invenciones del hombre que se habían acumulado durante siglos. ¿Desde cuánto tiempo estaban en apostasía? Durante siglos, corrompiendo los verdaderos principios de la religión y haciéndolos consistir en una ronda incesante de ceremonias, de formas, de tradiciones, desprovistos del principio activo del amor, del Espíritu Santo de Dios. Jesús presentó la verdad en su forma no adulterada. ¿Entendéis dónde está el peso? ¿Cuál es el problema del hombre? Que tiene la verdad contaminada por el mismo hombre. Siguiendo a los hombres, se han contaminado y no pueden ser salvos porque les faltan el principio activo del amor, que los tendría que guiar en toda la verdad pura, sin contaminar, porque siguen al hombre y sus doctrinas, entendimientos, máximas, reflexiones, principios contaminados.
Jesús presentó la verdad en su forma no adulterada y mostró que los principios de la ley deben ser plantados en el corazón. Y esto es lo que en realidad toda esta reflexión viene a explicarnos. ¿Cuál es la verdadera ley? ¿De qué trató y trata Dios de hablarnos en toda la historia de la humanidad? En este camino progresivo, para que termine con la última generación, teniendo toda la verdad, toda la historia, teniendo todo delante de sí, el hombre puede elegir con conocimiento: sí, Señor, quiero que pongas tu espíritu en este templo. Quiero vivir en armonía con tu carácter. Y esto es lo que nos trata de explicar Cristo, el modelo, y esta reflexión y todo el Evangelio en esencia. Deja que sus seguidores cambien todas sus ideas anteriores respecto a los exigentes requisitos de los hombres. Exigentes requisitos de los hombres. Y que por amor a Él sigan la pureza de carácter y de conducta. Y aquí necesitamos entender, queridos, nosotros estamos ahora mismo en un proceso de aprendizaje. Y hemos visto que por nosotros mismos no podemos obedecer la ley, porque la ley ha de habitar en nosotros. La ley ha de formar un carácter. Pero ¿cuándo alcanzaremos el máximo? ¿Cuándo? ¿En qué momento o a partir de qué momento el hombre ya no va a necesitar más sangre? Recuerden que incluso en el día de la expiación todavía hay sangre para el pecador, pero no es la obra principal. La obra principal es de restauración. ¿Restauración de qué? Lo hemos visto, queridos. El enemigo nos ha conducido creyendo que nosotros en algún momento alcanzaremos la impecabilidad por nosotros, por algo que nosotros podemos hacer. Y este es el engaño. La obra de Cristo en el día de la expiación es purificar la verdad, santificar a su pueblo en la verdad. ¿Con qué propósito? Para que su pueblo, entendiendo el conflicto, los fundamentos, entendiendo quién, qué es la ley de Dios y cómo se manifiesta, pueda hacer una elección con conocimiento. Llenados de la verdad, se llenan del Espíritu, se forma el carácter, de modo que, entrando a la boda del Cordero, el Padre mira, este es el juicio investigador, mira, ve el vaso lleno del Espíritu, ¿verdad? La lámpara está llena del Espíritu, de aceite, y da su aceptación. Este es el decreto divino. En este momento somos sellados para la eternidad. A partir de este momento, sí, no pecaremos nunca más, ¿verdad? A partir de este momento, deja de haber sangre para el pecador. A partir de este momento, todo aquel que no se ha santificado, no ha elegido a Cristo, no vive en conformidad, porque ¿quién es la obediencia para nosotros? Su presencia en este templo, ¿verdad? Que forma este carácter y que teniendo este carácter, cada vez más pisamos sobre seguro y dejaremos de pecar. Pecado entendiéndose elección. Solo cometeremos errores. Para esto está la sangre en el día de la expiación, ¿verdad? Porque en este proceso de entender la verdad, nos llenamos del Espíritu, se forma el carácter según la verdad, según la ley, y seremos encontrados aptos para poder acudir a la boda del Cordero, ser sellados y entrar en el reino de Dios.
Este es el proceso correcto según lo escrito está, y no lo que hemos entendido hasta ahora, ¿verdad? Con la verdad contaminada. Y que por amor a Él sigan la pureza de carácter y de conducta, pero de ninguna manera da licencia a la idea de que la ley de Dios no es obligatoria, porque su reino está establecido sobre la ley de Dios. El propósito eterno de Dios es que la ley, Dios, habite en todo ser creado. ¿Cómo? A través de este principio activo del amor. Su naturaleza, el Espíritu Santo. Necesitamos entender estas verdades. Y yo sé que esto resultará raro para mucha gente. Y precisamente por no entender la verdad pura sin contaminar, tendremos un problema, queridos. Por eso necesitamos entender la verdad pura, sin contaminar, la de Dios, y no la de los hombres, guiados por un espíritu errado, ¿verdad? Jesús dijo, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. ¿Entendéis por qué necesitamos la verdad pura sin contaminar? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Y la ley, el Evangelio, nos dice que habrá una generación que glorificará a Dios hasta que todo se cumpla. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Luego, de la manera más solemne, retoma las especificaciones de la ley y muestra el alcance de cada precepto que ha de estar atentos, escrito en sus corazones, en sus mentes. ¿Qué es lo que ocurre en este proceso de profundizar, de entender lo escrito está? Ha de estar escrito en sus mentes la verdad y que se convierte en nuestro carácter, en nuestra guía, porque es el Espíritu de Cristo a través de la verdad, ¿verdad? ¿Quién es el Evangelio? Cristo mismo, ¿verdad? Esto se convierte en guía de nuestra vida. Y entendemos, mentir, matar, robar, desear lo que no nos pertenece, no es una opción. De ninguna manera. ¿Comprendéis? Y mientras el pueblo escuchaba sus palabras, y muestra el alcance de cada precepto que ha de estar escrito en sus corazones y manifestarse en su carácter. Por lo tanto, esto es una experiencia, es un proceso, queridos, y no es una cuestión jurídica, tal como la hemos entendido nosotros, sino que es una experiencia. Y mientras el pueblo escuchaba sus palabras, decía, nunca nadie habló como este hombre. El Señor Jesús vino a nuestro mundo para representar el carácter de su Padre, la ley de su Padre, ¿verdad? Vino a vivir la ley. Por lo tanto, ¿qué es el carácter? ¿Qué es la ley? El propósito eterno de Dios, que Él habite en todo ser creado. ¿Cómo? Por el Espíritu. ¿Ahora entendéis? ¿Y por qué el Espíritu no puede ser un Dios en sí mismo? Porque es la misma naturaleza de Dios, es la misma naturaleza de la misma presencia del Padre. La manifestación. Y por eso nos dice, Cristo vino no a obedecer, vino a vivir, a experimentarlo, para que nosotros podamos entender
¿Qué es la ley? ¿Quién es la ley? ¿Y cómo se manifiesta? Para que entendiendo esto, podamos elegir con conocimiento. Y sus palabras y su carácter eran diariamente una exposición correcta de la ley de Dios. Su propio ejemplo personal testificó al mundo, a los ángeles y a los hombres que él guardaba la ley de Dios, vivía en conformidad con esta ley, ¿verdad? Pero no se esforzaba para tal cosa. Eso no lo vemos en el Evangelio, sino que él vivía de manera natural. Y era un estándar y un modelo para la humanidad. Atentos para que entendamos qué significa el carácter de su padre. Vino a vivir la ley, ¿verdad? Dice, en él estaba la vida. ¿Quién era la vida? La presencia del Padre. ¿Comprendéis? Y la vida era la luz de los hombres. Jesús fue una manifestación viva de lo que era la ley, de lo que era el propósito eterno de Dios, que Él habita en todo ser creado. En Él habitaba Dios, el Padre. ¿Comprendéis de lo que nos habla? Y reveló en su carácter personal su verdadero significado y mostró que era el único remedio para los males existentes. ¿Cuál es el único remedio? Ser conectados con la ley, con el Espíritu de Dios, con el Padre. ¿Comprendéis? No es Cristo mediador entre el hombre y Dios. ¿Y qué es lo que trata de hacer? Unir al hombre con la ley, como Él, como lo era Él. Por eso es modelo, ¿verdad? ¿Y cuándo ocurre esto? En la boda del Cordero, ¿no? Entonces, ¿qué es este camino hasta la boda del Cordero? ¿Qué necesitamos nosotros para poder estar en la boda del Cordero? Un carácter semejante a Cristo. ¿Qué significa esto? La verdad pura sin contaminar. Así dice Jehová. Esto fue el escudo frente al pecado, frente al enemigo del mismo Cristo. Y no se salió de este marco. ¿Entendemos el camino? ¿Entendemos lo que tenemos que hacer para poder tener ese carácter semejante a Cristo, sin mentira, sin engaño, sin verdad, sin contaminar? Espero que podáis entender el proceso correcto, mis queridos. Jesús fue una manifestación viva de lo que era la ley y reveló en su carácter personal su verdadero significado y mostró que era el único remedio para los males existentes, cuando fue liberada de la basura de las tradiciones y máximas de los hombres. ¿Qué nos impide alcanzar este carácter y entrar en la boda del Cordero? Cuando fue liberada de la basura de las tradiciones y máximas de los hombres. El problema de la Odisea es que cree, también lo fue de los judíos, ¿verdad? Es que cree tener la verdad, pero no sabe que a partir de 1888 se quedó sin la verdad. Porque, ¿quién es la verdad? Cristo, más profundamente. Su Espíritu en nosotros, con nosotros, sin el cual no podemos entender la verdad. ¿Cómo se ha contaminado la Odisea? Porque está desprovista de la presencia de Cristo. Por eso le está diciendo, yo estoy a la puerta, fuera, y llamo. Si entiendes, abre la puerta, y yo te explicaré, yo te santificaré, te llevaré a la boda del Cordero. Tal como fue expuesta por los escribas y los fariseos, era engañosa porque estaba mal representada y pervertía el carácter. ¿Cómo se pervierte el carácter? Por la verdad contaminada. ¿Y cómo se santifica el carácter? Por la verdad sin contaminar. ¿Comprendéis de lo que nos habla? De los que recibían las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Pervertía el carácter de los que recibían las tradiciones y los mandamientos de los hombres.
¿A quién escuchamos? ¿A quién obedecemos? ¿A Cristo? ¿A través de un escrito está? ¿O a los hombres por sus máximas tradiciones y doctrinas? Esto hará la diferencia. Fijaos, el Señor Jesús dio a los hombres, una representación del carácter de Dios. Una representación del carácter de Dios en su vida y ejemplo. Y fijaos que nos dice cuál es la ley y cómo se manifiesta. Fijaos, la ley de Dios es la transcripción del carácter de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La transcripción del carácter de Dios. ¿Dónde? ¿Qué necesitamos nosotros para poder acudir a la boda del Cordero? Un carácter. ¿Y cómo se forma? Por la verdad pura y sin contaminar, lo que trata de explicarnos. Y cuando nosotros estamos guiados por su Espíritu, llenados por su Espíritu, a través de este proceso progresivo de entendimiento y al mismo tiempo de descontaminación de la verdad, ¿qué es lo que hace Cristo en el día de la expiación? Purifica a su pueblo. ¿De qué? De la verdad contaminada. ¿Comprendéis? Este es el proceso. Así es como se forma nuestro carácter, en base a la verdad pura sin contaminar. Aquí necesitamos entender. ¿Y cómo ha caído la Odisea? Mientras cree tener la verdad. ¿La tiene? Y si la tiene, ¿cómo ha caído? ¿Por qué está como está? ¿Por qué Dios le está diciendo todo lo que está diciendo? ¿Y por qué termina diciendo, yo estoy a la puerta? No dentro de tu casa. Espero que podáis entender, mis queridos hermanos, ¿qué es la ley de Dios? La transcripción del carácter de Dios aquí, por un estudio profundo de la verdad, por la misma presencia del Espíritu, se forma el carácter puro, sin contaminar, y así somos aceptados en la boda del Cordero, en donde ahí sí seremos sellados, y a partir de aquel momento somos unidos de nuevo, la gloria de Dios, la naturaleza de Dios, perdida en Edén, y a partir de aquel momento sí no pecaremos más, porque ni se nos ocurre. Ya hemos sido entrenados en todo este proceso, ¿verdad? Y en Cristo tuvieron sus preceptos ejemplificados y el ejemplo fue mucho más eficaz que el precepto. Es decir, que la ley, ¿verdad? La letra. Perdonad. Cristo fundó su reino sobre la ley de Dios. Y los que siguieron a Cristo, imitando su vida y su carácter, ¿cómo imitamos su vida? Así dice Jehová. Nunca se salió de este marco, ¿verdad? Así es como imitamos su vida, en la búsqueda de la verdad pura sin contaminar. Y esto forma un carácter. Cristo lo formó también, ¿verdad? Fueron declarados leales y fieles a todos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque imitaron a Cristo. Trataron de guiar su vida por así dice Jehová. Buscaron estar conectados con el Espíritu, formar ese carácter que necesitan para la boda del Cordero. La ley de Dios ha de ser transcrita en nuestra mente. De esto nos habla Malaquías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías. Nos habla de este asunto. ¿Y qué ocurre? En la boda del Cordero, ¿verdad? Y hasta la boda del Cordero. Bien, para que podamos entender qué es la ley de Dios y que no es solamente un párrafo,
Hay muchos, os invito a que busquéis, hay muchos, pero os he traído unos cuantos para que veamos el contexto y de qué trata de hablarnos, ¿verdad? Dice, al dejar de lado, estos son, veis la imagen de fondo, son textos traídos de otras reflexiones, ¿verdad? Pero que nos habla de la ley de Dios es la transcripción de su carácter, ¿verdad? Y necesitamos entender esto. Dice, al dejar de lado la ley de Dios, los hombres no saben lo que hacen. La ley de Dios es la transcripción de su carácter. Dice, encarna los principios de su reino. ¿Cuál es el principio de su reino? El propósito eterno de Dios, que Él habita en todo ser creado. Esto fue lo que Adán perdió en Edén, la misma presencia de Dios, ¿verdad? El que se niega a aceptar estos principios se coloca fuera del canal, que es el Espíritu Santo. Un canal, un medio, un principio, la manifestación de la misma naturaleza de Dios, su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Se coloca fuera del canal por donde fluyen las bendiciones de Dios. ¿Entendéis cómo nuestra verdad ha sido contaminada de tal modo que no podamos entender este principio? ¿Quién, qué y cómo se manifiesta la ley de Dios? Otro texto. Los hombres exaltarán y aplicarán rígidamente leyes que están en directa oposición a la ley de Dios, al Espíritu de Dios. Porque esta es la ley de Dios, ¿verdad? Aunque sean celosos en hacer cumplir sus propios mandamientos, se apartarán de un claro, así dice el Señor. ¿Comprendéis cómo de importante es tener la verdad pura sin contaminar? ¿Y cuál es el único medio a través del cual podemos obtener la verdad pura sin contaminar? Así dice el Señor. ¿Y dónde encontramos esto? En las Escrituras, queridos. Acompañados por el Espíritu, comprendiendo lo que el mismo Cristo trata de revelarnos. Dice, exaltando un día de descanso espurio. ¿Entendéis cómo el enemigo lo ha contaminado todo? Doctrina de la Trinidad, día de descanso, no comprensión del día de la expiación, la ley fue colgada en la cruz. ¿Y cuántas cosas podíamos hablar aquí? ¿Cómo ha contaminado el enemigo todo de modo que no podamos tener ese carácter, la misma presencia de la ley de Dios en este templo? Y de este modo no acudir la boda del Cordero. Es más, no haber nunca una última generación. Pero Juan, en Apocalipsis, por la revelación de Dios, vio una última generación que glorificaba a Dios. Por lo tanto, habrá una última generación, aunque sean pocos, pero las habrá. Porque la mayoría cree en verdad contaminada y no entienden que están desprovistos de la gloria de Dios, de la verdad de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Exaltando un día de descanso espurio, tratarán de obligar a los hombres a deshonrar la ley de Jehová, la transcripción de su carácter. ¿Entendéis cuál es la obra del enemigo? Que no se forme en nosotros ese carácter en base a la verdad pura sin contaminar. Y sí, la Odisea también está contaminada, y bien contaminada, hasta el punto de que ha caído. Lo dice la profecía, ¿verdad? Aunque sean inocentes de haber obrado mal, los siervos de Dios serán entregados a sufrir humillaciones y abusos a manos de quienes, inspirados por Satanás en la iglesia, están llenos de envidia y fanatismo religioso. Y esto es todo lo que veo. Muchas veces veo mensajes de gente que hablan aquellos y los otros y tal.
¿Qué es lo que veo? No un deseo de entender la controversia, no un deseo de entender la verdad, sino más bien fanatismo religioso. Creen tener la verdad y no comprenden el engaño maestro del enemigo, ¿verdad? De Satanás. Otro texto. Desde la columna de nube, atentos, nos vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde la columna de nube, Cristo declaró con respecto al sábado. ¿Desde dónde? En Sinaí, desde la columna de nube, Cristo declaró con respecto al sábado. Ciertamente mis sábados guardaréis, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifica. Perdón. El sábado, dado al mundo como la señal de Dios, como el Creador es también la señal de Él, como el santificador, el poder que creó todas las cosas es el poder que recrea el alma a su propia semejanza. Es el poder que recrea el alma a su propia semejanza. Para que los que guardan el sábado como día santo es el signo de la santificación, de la obediencia a toda la ley. Porque ¿qué ocurre hoy? ¿El mundo guarda el sábado o el domingo? ¿Entendéis la obra del enemigo? La verdadera santificación es la armonía con Dios, la unidad con Él en el carácter, la unidad con Él, con Dios, en el carácter. ¿Cómo? A través del Espíritu, ¿no? El propósito eterno de Dios, que Él habite en todo ser creado. ¿Entendéis cuál es la ley de Dios? Se recibe por medio de la obediencia a los principios que son la transcripción de su carácter. ¿Comprendéis lo que tiene que ocurrir en la boda del Cordero? Y el sábado es la señal de la obediencia. El que obedece de corazón el cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley. ¿Por qué afirma esto? Porque el mundo guarda el domingo. Por lo tanto, no guarda la ley. Es más, creen que la ley quedó colgada en la cruz. El que obedece de corazón el cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley. Es santificado por medio de la obediencia, de la verdad. Otro texto. La ley de Dios es una revelación de su voluntad, una transcripción de su carácter, la expresión del amor, del espíritu y la sabiduría divinos. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Una cuestión jurídica? ¿O es una experiencia? Es una conexión real con Dios. La ley de Dios es una revelación de su voluntad, como a través de la verdad, una transcripción de su carácter, aquí, revelada por la verdad pura sin contaminar, ¿verdad? La expresión del espíritu, del amor, Dios es espíritu, es amor, y la sabiduría divinos. La armonía de la creación depende de la perfecta conformidad con la ley del Creador. Todo está sometido a leyes fijas que no pueden ser ignoradas. Pero solo el hombre, de entre todos los que habitan la tierra, está sujeto a la ley moral, al espíritu. Al hombre, Dios le ha dado el poder, su espíritu, de comprender la justicia y la beneficencia de su ley. Y del hombre se exige una obediencia inquebrantable. No es fácil entender esto, ¿verdad? Pero cuando entiendes que la ley de Dios es una manifestación de Dios, es su presencia en este templo, entonces entiendes que no soy yo el que hace estas cosas,
sino que es el Padre que habita en mí, ¿verdad? En nuestro caso, Cristo, ¿verdad? Volvemos a la reflexión. Adán cayó por desobedecer los mandamientos del Señor, pero Cristo tomó el campo de batalla para resistir las tentaciones de Satanás y negarse a transgredir un así dice el Señor. ¿Comprendéis dónde está la clave, queridos? Cristo tomó el campo de batalla para resistir las tentaciones de Satanás. ¿Cuál fue su escudo? ¿Cuál fue su protección? Y negarse a transgredir un así dice el Señor. Pero para que puedas hacer esto, ¿qué necesitas? Entender qué es lo que dice el Señor. La verdad pura sin contaminar. Lo que dice el Señor, ¿verdad? Declara, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, a cumplir todos los requisitos de la ley. No podía haber ninguna desviación por su parte de una sola especificación de la ley. Si hubiera habido el menor fallo en el cumplimiento de alguno de sus mandatos, habríamos tenido en Cristo un sacrificio sin valor. Y aquí necesitamos de lo que trata de hablarnos. Adán, cuando tenía la gloria de Dios en él, estaba unido al Espíritu de Dios, a la naturaleza de Dios, ¿verdad? ¿Pudo transgredir la ley? ¿Pudo desconfiar de Dios? Claro, es lo que he hecho. ¿Y de qué nos habla de Cristo? ¿Cristo se separó alguna vez de un así dice Jehová, de la voluntad de Dios, de la ley? Pues eso es lo que nos trata de decir. Cristo jamás eligió salirse del marco de un así dice el Señor. Y esta fue su obediencia. ¿Comprendéis? Él nunca eligió deliberadamente separarse del Padre. Jamás. Porque entendía qué significa esto. Significaba morir. Significaba un sacrificio sin valor. Los fariseos acusaron a Cristo de quebrantar el sábado. Cristo se había declarado el Señor del sábado. Pues ¿quién creó el sábado? Él mismo. Y había cumplido cada principio del mandamiento del sábado. Y les preguntaron cómo era que condenaban al que no tenía culpa. Y de hecho aquí necesitamos entender, ¿qué era para Adán la ley? Ese momento especial de encuentro con la ley, con Cristo, con Dios. Al someterse cada séptimo día a este encuentro, Adán vivía en obediencia. Porque ¿qué era para él la obediencia? Lo que Dios había creado y le dijo, esto es para ti, haz esto y vivirás. ¿Qué era la ley para Adán? El sábado. Por eso Cristo nos dice, Él es el Señor del sábado. Él está unido a Dios. Nunca se separó. Y había cumplido cada principio del mandamiento del sábado y les preguntaron cómo era que condenaban al que no tenía culpa. ¿Tomaremos las palabras de los fariseos que acusaron a Cristo de pecado? ¿O tomaremos las palabras de Cristo que se declaró inocente? ¿Tomaremos la acusación de los fariseos como verdadera? Y no tendremos nada mejor que un pecador como nuestro Salvador. La pregunta clave aquí es, ¿a quién creemos? Esta es la batalla del Armagedón final. ¿En quién confiaremos plenamente? ¿En así dice Jehová? ¿En lo que declara Cristo? ¿O los hombres? Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. El Espíritu en nosotros. Él es la luz para nosotros. Cristo, nuestra justicia, ¿verdad? Y aquellos que afirman que Él rompió la ley de Dios, que la colgó en la cruz, está en la oscuridad del error. Sus mentes están pervertidas, su entendimiento está oscurecido de la misma manera que lo estaba el de los fariseos, a los que Cristo se dirigió diciendo, y perdonen, también entran aquí aquellos que dicen pecamos hasta que Cristo viene, porque en realidad
anulan la ley. Esto es lo que tratan de decir. No hay ley, porque aún habiéndola, si pecamos hasta que Cristo, ¿para qué sirve? A los que Cristo se dirigió diciendo: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Entendéis cómo somos llenados y formamos ese carácter? Por las Escrituras, acompañados por el poder de Dios, por el Espíritu, ¿verdad? Ellos anularon la ley de Dios por medio de su tradición. Profesando ser seguidores de Dios, se habían apartado del santo mandamiento y eran como la sal que ha perdido su sabor. La sal impura no tiene ninguna virtud salvadora. Sal impura, verdad impura. Es impropio decir verdad impura. Engaño. No tiene ninguna virtud salvadora. ¿No fue así como Adán perdió la gloria de Dios en Edén? Con engaño y mentira. ¿Y nosotros vamos a ser salvos con engaño y mentira? Necesitamos entender la verdad, ¿no? Si los seguidores de Cristo no obtienen su vida, si los seguidores de Cristo no obtienen su vida, su espíritu, su fragancia y sus cualidades salvadoras de Jesucristo, no tienen valor espiritual. No son salvos, eso es lo que trata de explicar. Pero todos los que conforman su vida, su corazón, su mente, plenamente y sin rencor a su servicio, reflejan su imagen y derraman los rayos brillantes del sol de justicia en la oscuridad de un mundo que yace en la maldad. Aquí en realidad se termina la reflexión. Pero vamos a ver, he encontrado un texto que nos habla, y lo he traído completo porque es muy corto, y nos habla de cómo se forma un carácter semejante al de Cristo. Y vamos a ver si entendemos esta realidad, ¿verdad? Dice, la religión de Cristo nunca degrada al receptor. Si la Odisea tiene la verdad, ¿cómo ha caído? ¿Cómo se ha degradado? La religión de Cristo nunca degrada al receptor. Nunca lo vuelve tosco o rudo, descortés o engreído, apasionado o de corazón duro. Por el contrario, refina el gusto, santifica el juicio y purifica y ennoblece los pensamientos. Un momento. ¿Cuál es la obra de Cristo en el día de la expiación? De purificación y santificación de su pueblo. Por el contrario, la religión de Cristo, ¿verdad? Está hablando de esto, de la religión de Cristo. Por el contrario, refina el gusto, santifica el juicio y purifica y ennoblece los pensamientos. ¿Y cómo son los pensamientos? Según lo que tenemos aquí. Si tenemos la palabra, purifica y ennoblece los pensamientos, echa fuera lo contaminado, ¿verdad? Llevándolos al cautiverio de Cristo, llevándolos a ser llenados por Cristo, ¿verdad? El ideal de Dios para sus hijos es más elevado que el más alto pensamiento humano que puede ser alcanzado, ¿verdad? Puede alcanzar. Él ha dado en su santa ley una transcripción de su carácter. Él ha dado en su santa ley una transcripción de su carácter. Por lo tanto, a través del estudio de la palabra, se forma el carácter. La ley de Dios se transcribe aquí. Y eso es lo que en realidad es el juicio investigador. Eso es lo que Dios mira antes de entrar en la boda del Cordero. Se ha transcrito la ley, estamos llenos del Espíritu, ¿verdad? Y en la boda del Cordero, Él dará su aprobación, el decreto divino, seremos sellados para la eternidad. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. ¿Y cómo somos semejantes con Cristo? ¿Cuál era el carácter de Cristo? El Padre en Él. Él lo revelaba. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Él es mi carácter. Él es la justicia. ¿Y cuál es el ideal del carácter cristiano?
Cristo en nosotros, por el Espíritu, ¿verdad? Se abre ante nosotros un camino de constante progreso para entender, ¿verdad? Tenemos un objetivo que ganar, una norma que alcanzar. ¿Y cómo se alcanza esta norma? Ser llenados del Espíritu, que la ley se transcriba aquí, entendiéndola, purificándola, la verdad, ¿verdad? Que incluye todo lo bueno y puro y noble y elevado. Debe haber un esfuerzo continuo y un progreso constante, atentos, hacia la perfección de carácter. ¿Pero cómo se perfecciona el carácter? Él ha dado en su santa ley una transcripción de su carácter. ¿Cómo se forma el carácter? ¿Cómo se perfecciona el carácter? ¿Cómo se purifica el carácter? Por la verdad pura sin contaminar. Se llena del Espíritu, se forma el carácter. ¿Entendéis cómo todo está estrechamente ligado? Dice, seremos individualmente para el tiempo y la eternidad lo que nuestros hábitos hagan de nosotros. Hábitos de estudio, hábitos de oración, hábitos de experimentación del amor. La vida de los que forman hábitos correctos y son fieles en el cumplimiento de todos los deberes será como una luz brillante que arrojará rayos luminosos en el camino de los demás. Pero si se consienten los hábitos de infidelidad, si se permite que se fortalezcan los hábitos laxos, estirándolo todo, buscando constantemente los límites de la gracia, indolentes y negligentes, dice, una nube más oscura que la medianoche se asentará sobre las perspectivas en esta vida y excluirá para siempre al individuo de la vida futura. ¿Qué le ha pasado a Laodicea? Pero si se consienten los hábitos de infidelidad, si se permite que se fortalezcan los hábitos laxos, pecamos hasta que Cristo viene, ¿verdad? Indolentes y negligentes, seremos perdidos. Y esto es lo que le ha pasado a Laodicea. Bienaventurado el que presta atención a las palabras de la vida eterna, guiado por el Espíritu de la verdad, por Cristo, será conducido a toda la verdad, pura sin contaminar, ¿verdad? No será amado, honrado y alabado por el mundo, pero será precioso a los ojos del cielo. ¿Qué le pasará a todos aquellos que son llenos del Espíritu y son conducidos a toda la verdad? No será amado, honrado y alabado por el mundo. Entiéndase en el marco de la iglesia, ¿verdad? Porque el mundo ha entrado en la iglesia, por eso ha caído la Odisea, ¿verdad? Pero será precioso a los ojos del cielo. Mirad qué amor nos ha dado al Padre, qué espíritu nos ha dado al Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No fue unido a Él, ¿verdad? Y un último texto que sintetiza todo esto. Fijaos lo que dice. Dios, tenéis las referencias y podéis ir a buscarlas, ¿verdad? Dios exige la perfección de sus hijos. ¿Qué es lo que trata de decir? Que sus hijos no pueden permitirse el lujo de jugar con estar conectados o desconectados de Cristo. Dios exige la perfección de sus hijos, que no se separen de Él. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Su ley es una transcripción de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Por lo tanto, los que tienen el Espíritu de Cristo tienen el carácter, son semejantes a Cristo, ¿verdad? Esta norma infinita se presenta a todos
para que no haya error en cuanto a la clase de personas que Dios tendrá para componer su reino. ¿Entendéis lo que va a mirar antes de participar de la boda del Cordero Dios? Ese carácter, la transcripción de su propio carácter, la misma presencia del Espíritu. La vida de Cristo en la tierra fue una expresión perfecta de la ley de Dios, y cuando los que pretenden ser hijos de Dios lleguen a ser como Cristo en su carácter, no aceptar mentira y engaño, sino guiándose por un así dice Jehová, dice, serán obedientes a los mandamientos de Dios. Entonces el Señor, atentos porque habla de la boda del Cordero aquí, entonces el Señor puede confiar en que serán del número que compondrá la familia del cielo. Puede confiar. ¿Qué había perdido Adán en Edén? La confianza en Dios. ¿Quién necesita ahora tener confianza que Adán no volverá a repetir la historia? Dios y el cielo. Entonces el Señor puede confiar en que serán del número que compondrá la familia del cielo, que han entendido la verdad, que han hecho su elección, que quieren vivir en conformidad con el carácter de Dios, quieren que la ley sea transcrita y que sea nuestro carácter, su espíritu en nosotros, ¿verdad? Dice, vestidos con el glorioso ropaje de la justicia de Cristo. ¿Qué perdió Adán en Edén? La presencia de Cristo, uno igual a Dios, vestidos con el glorioso ropaje de la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos entender ahora? ¿Qué representaba el mensaje de 1888, la justicia de Cristo? El ropaje glorioso, su espíritu en nosotros. Esto es lo que necesitábamos entender. Esto fue lo que rechazamos en 1888. Vestidos con el glorioso ropaje de la justicia de Cristo, tienen un lugar en la fiesta del Rey, tienen derecho a unirse a la multitud lavada con sangre. Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender cuál es la clave que nos hará tener ese carácter, la plenitud del Espíritu, la entrada en la boda del Cordero. La verdad pura sin contaminar. Por eso nosotros creemos tener la verdad, pero necesitamos asegurarnos con la doctrina de la Trinidad, con el domingo, con la ley colgada en la cruz, con pecamos hasta que Cristo viene, con olvidarnos del día de la expiación, con no entender lo que significa. Todas esas cosas son verdades contaminadas que impide que Cristo pueda tener ese pueblo que necesita, que Juan lo vio en Apocalipsis, que glorifique a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? No puede ser de otro modo que Cristo. No soy yo el que hace esas cosas. Cristo en mí es el que hace todas esas cosas. Cristo, nuestra justicia. Espero, mis queridos hermanos, que hayáis podido entender. Os invito a un estudio profundo. Llénense de Cristo, del Espíritu, formen el carácter que necesiten para que podamos acudir a la boda del Cordero. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día, y en todo lo que os he dicho, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.